Amada familia, muy buenos días. Qué privilegio una vez más estar aquí en conexión, primeramente en espíritu y en la realidad de lo que somos en Cristo Jesús, pero también a través de este medio en el que Dios nos ha permitido mantenernos avanzando en la edificación de la palabra gloriosa de este año. Impacto reformador de la buena obra. Seguimos allí y quiero, claro que sí, enviarle un saludo muy especial a toda la querida iglesia MDA y asimismo a todo el Ministerio Macedonia Internacional. Gracias, pero de verdad, toda mi gratitud por permanecer conectados en la edificación que Dios les envía a través de nuestro trabajo ministerial. Amados, quiero continuar edificando con una palabra que he titulado la vitalidad orgánica que impulsa la buena obra. Repítalo con gozo: la vitalidad orgánica que impulsa la buena obra. Y he estado reflexionando porque en estos tiempos le vienen a uno muchas ideas y escucha uno cosas y el Señor le trae reflexiones. Y entonces tuve que ir a una cita médica y me enteré entonces que los médicos están en este tiempo como alertando a la población sobre el déficit de vitamina D en el cuerpo. Y me decían los doctores que este déficit deteriora la vitalidad, produce desaliento, dolores musculares y hasta podía afectar la solidez de la estructura ósea. ¡Wow! Entonces preguntaba cuál era la razón y me decían los doctores que la razón es que la cuarentena no solo nos ha alejado de las actividades sociales, sino que también nos ha alejado de la exposición al sol. Es decir, poco tenemos efecto de la luz solar sobre nuestro cuerpo, y es la luz solar la fuente natural primaria de la vitamina D y el cuerpo la absorbe por la piel. ¡Wow! Mirando esto, entonces el Señor trajo a mi memoria que realmente la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo proféticamente es llamado por el profeta Malaquías como sol de justicia. Y en Apocalipsis 22, el mismo Rey de Gloria se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana, lo cual es el mismo sol. ¡Wow! Así que yo me estaba pensando, y tal vez, espero que no sea tu caso, pero es posible que, digo, si la iglesia llegara a tomar este distanciamiento social temporero como una manera de alejarse del sol de justicia, wow, te lo voy a decir así de sencillo, se le va a bajar la vitamina D, es decir, con D de Dios. Si a la iglesia se le llega a bajar la vitamina Dios, déjame decirte, habrá más de un miembro del cuerpo totalmente mareado. Como dicen en Perú, le va a dar un soroche almático. O aquí en Colombia diríamos, le va a dar el patatús almático. Y aunque parezca simplemente un comentario gracioso, yo quiero decirle, amado, que mi intención es que nos los tomemos muy en serio, porque es posible que algunos miembros del cuerpo de Cristo y por ende al cuerpo en general se le esté bajando la vitamina Dios. Como dice el Chapulín o el Chavo, fue sin querer queriendo, dirá alguno, pero solapadamente, silenciosamente podría estar pasando. Y esto sería porque sencillamente todavía hay personas que siguen mezclando el concepto bíblico de iglesia con el de congregación. Dígale al del lado: iglesia es un asunto celestial, congregación terrenal es una expresión aquí mientras estamos en este planeta. Ahora, como el aislamiento social les ha suspendido a estas personitas la congregación de los santos, pues se han ido alejando de la iglesia de Jesucristo. No sé si me están entendiendo. Hay gente que tiene esa mentalidad
inconclusa, de manera que si ellos no pueden estar en la congregación de los santos, entonces se han ido alejando de la iglesia de Jesucristo. Si alguien está experimentando estos síntomas, tengo que decírselo claramente: eres una persona que aún está dominado por una mentalidad de amateur, cuando ya hablamos que debíamos ser profesionales conforme a Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Estas serían personitas que no entendieron, escúchenme lo que le voy a decir, que no entendieron que antes de la congregación de los santos, ellos fueron llamados a la comunión de los santos y a la comunión eterna de la deidad. Voy a repetirle eso porque quiero que lo procese bien. Cuando a una persona se le está acabando la vitamina D porque ya no va a un lugar de culto, esta persona es alguien que no entendió que antes que llamado a la congregación de los santos en un culto, ellos fueron llamados fue a la comunión de los santos y a la comunión eterna de la deidad. Si esta comunión no existiera, mi pregunta es: ¿con qué clase de santos pretendes congregarte? Esa es la pregunta del millón. Ahora, miren lo que dice al respecto 1 Corintios 10:16. Dice Pablo: la copa de bendición que bendecimos, hablando de la Santa Cena, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí no dice la congregación, dice la comunión. En primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Está hablando los apóstoles, los edificadores. Y nuestra comunión, es decir, la de todos, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que dale codo al del lado y dile: deja de confundir congregación con comunión. Además, si te encanta la congregación, como a mí también me encanta. Lo que pasa es que la he comprendido en la dimensión correcta, porque cuando yo veo esto, recuerdo que tú y yo fuimos llamados fue a una congregación celestial, como lo relata Hebreos 12:23, donde dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Esto es tremendo. Mira, si esto no fuera así, querido hermano, la iglesia sería tan frágil como este mundo caído y lleno de aflicción. Estaría la iglesia sujeta a todas las eventualidades terrenales. De manera que debemos comprender es que lo vital, diga conmigo, lo vital es la comunión y la congregación, pero de naturaleza y de orden espiritual, celestial y divino. Eso es lo vital, eso es lo verdadero y es lo que permanece en lo eterno. Ahora, la congregación de los santos, lo que también se llama en algunos casos la asamblea del pueblo de Dios, es nuestra expresión terrenal. Es importante, es necesaria, pero no vital. Es decir, la vida de la iglesia no depende de que podamos estar en un lugar de culto. Definitivamente y absolutamente no. La iglesia vive de otra manera. Si Dios permite hacer la congregación, pues hermano, lo que Pablo le dice es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Hay unos que ahora están extrañando el congregarse en el culto porque cuando pudieron hacerlo no se les antojaba. Iban de vez en cuando y eso después de 10 regaños pastorales o de su líder, pero ahora lo extraña. Bueno, cuando el Señor nos permita volver a congregarnos en un lugar de culto, pues no deje de congregarse ahora. Pero mientras Dios no nos lo permita, como en este tiempo, pues lo que tiene que hacer es permanecer en la comunión y en la congregación celestial. ¡Wow! Bendito Dios. Sea congregación. Eso ya usted lo es. Sea. No vaya a una congregación. Sea.
Por lo tanto, es importante que lo comprendamos de esa manera. Porque quien no entiende estas cosas son esos miembros que van perdiendo la vitalidad orgánica que la verdadera iglesia tiene. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, vitalizada todo el tiempo por el sol de justicia, que no es un sol externo, sino un sol que habita en ella en forma de la vida misma. De manera que esa vitalidad orgánica está en el cuerpo. Dígalo conmigo, la vitalidad orgánica está en el cuerpo, y esa vitalidad es la que le da estatura de plenitud y la manifestación misma de la plenitud concedida en Cristo Jesús. Cuando comprendemos esto, entonces reconocemos esto. Escúcheme, cuando usted comprende esto, reconoce que la verdadera iglesia no se puede abrir, no se puede cerrar, no se puede llenar, ni nunca estará vacía. Sencillamente porque la iglesia en su verdadera naturaleza no se puede percibir ni palpar sencillamente por los 5 sentidos naturales. Por lo tanto, tampoco la verdadera iglesia se expresa a través de simples sentidos naturales. La iglesia tiene la vida del celestial y se expresa por medio de la vida del celestial. De manera, mis hermanos, que la verdadera iglesia no depende de que pueda o no tener la congregación de los santos, porque los santos no se pueden distanciar por las distancias físicas terrenales, sino que ellos permanecen unidos en la esencia que les fue concedida, en la divina naturaleza de la que fueron hechos partícipes, en el entendimiento de lo revelado que es por obra del Espíritu Santo, en la fe del Hijo de Dios, en el cual la iglesia está y Él está en ella. Esto es maravilloso. Usted dirá, parece que yo esto lo conozco. Hermano, tristemente la expresión de muchos miembros del cuerpo no revela un conocimiento reformado de esto, sino un conocimiento de tipo cúltico, como que iglesia es estar los hermanos juntos y en armonía en un culto. Esto es lo que requiere volver a compartir estas cosas a la luz de la reforma, porque qué felicidad sería para todos los ministros competentes saber que los hijos de Dios comprenden esto, que el cuerpo, la verdadera iglesia, comprende esto. Wow, respiraríamos más tranquilos. Sin embargo, sabemos que la expresión dice otra cosa. Hay gente que se está distanciando simplemente porque no pueden acudir a aquel lugar que se puede abrir, cerrar, llenar o vaciar. Ellos, si no van allá, se les perdió la brújula de dónde está la iglesia. Ahora, déjeme decirle esto, amado hermano. Si a la iglesia la pudiéramos definir y establecer en términos humanos, entonces la iglesia ya no tendría su esencia sobrenatural y divina. Dejaría a un lado la sustancia de Dios para tener simplemente una expresión física, cultural y social al acomodo de los hombres. Cada cultura hasta ha querido inventarse su propia manera de ser iglesia de Jesucristo, dependiendo de lo que les convenga culturalmente. Y esto, dígame una cosa, ¿no es acaso lo mismo que hacen aquellos que no conciben al Dios Espíritu, sino que como necesitan ver para creer, entonces deben construir imágenes de esculturas para tratar de mostrar a su modo aquello que intentan explicar desde su mente natural y reprobada? Esto es, y todos nos escandalizamos y decimos, idolatría. Hermano querido, déjeme decirle, si a usted le pasa lo mismo y depende es de un diseño de culto que alguien hace para mostrarle a usted lo que él considera que es iglesia, estamos en la misma situación triste y deformada. Estaríamos como gente reprobada que, aunque cree que no idolatra
a ninguna imagen de Cristo, sí está siendo esclavo de una idea de iglesia que los hombres mismos han fabricado. Por eso decimos, si esto fuera así, estaríamos quitando la sobrenaturaleza que es la realidad de la iglesia. Bueno, esto, hermano, es como algunos llegaron a constituir iglesias, a establecer iglesias desde la idea humana, es decir, a una actividad de culto en un recinto cerrado, y a ese recinto también le pusimos la impronta de iglesia. Y cuando ese lugar físico se cierra, porque eso sí se puede cerrar, entonces a más de uno le comienza el soroche y el patatús almático, y a más de uno se le comienza a apagar el sol de justicia, comienza a cerrar su ventanita y dice, si no veo el culto, tampoco sé dónde anda Cristo, como que también se estuviera escondiendo el Señor de la pandemia. Así como hablar de una estatua religiosa nunca será hablar de Dios, así también congregarnos en un lugar físico de cultos no es lo que hace iglesia al cuerpo del Señor. Es exactamente lo mismo, porque si alguien se está viendo impedido por no poder ir a un lugar de culto, hermano querido, a usted le toca volver a exponerse a la reforma para que comprendas en espíritu qué es la iglesia. Repita conmigo, la vitalidad orgánica de la iglesia es la vida de Cristo en ella. Vamos a decirlo, la vitalidad orgánica de la iglesia es la vida de Cristo en ella. Ya hemos dicho una y otra vez, usted lo ha visto seguro en discipulados, en diferentes predicaciones, que la iglesia no es una organización, ojo, pero tiene orden. La iglesia en realidad es un organismo vivo, lo hemos dicho muchas veces, y que como tal tiene una cabeza y tiene un cuerpo, y asimismo tiene una unidad y una vitalidad orgánica. ¡Wow! Cuando uno mira los conceptos naturales en la biología, encontramos que la vida orgánica es una combinación, diga, una combinación. La vida orgánica es una combinación ¿de qué? De materia, de energía y de orden. De manera que los ciclos de nacimiento, crecimiento o desarrollo, reproducción y muerte de todo ser vivo está marcado allí por causa de esta combinación. Cuando esto se combina, entonces van quedando definidos los ciclos. Nadie nace, ningún ser vivo nace de cualquier manera, sino mediante la combinación de toda esta parte de la vida orgánica. Mediante la combinación de esta es que se dinamiza, se energiza, y mediante esto mismo crece y desarrolla. Asimismo llega el día en que se reproduce, y por esta misma fuerza biológica muere. Increíble, pero así es. De manera que cuando vemos esto, sabemos que el cuerpo humano, escúchame, el cuerpo humano es una unidad funcional y estructural que realiza multiplicidad de funciones. ¿Mediante qué? Mediante la vitalidad orgánica. Si el cuerpo humano no tuviera vitalidad orgánica, aunque fuera muy funcional, pues no funcionaría, porque no tiene cómo manifestarse, no produce el vigor para vivir y desarrollarse. Entonces se quedaría sin la fuerza que lo moviliza para expresión. De manera que la vitalidad es el resultado de la vida o del nivel de vida que hay en el cuerpo. Repite eso conmigo. La vitalidad es el resultado de la vida o el nivel de vida que hay en un cuerpo. ¿Qué le quiero decir? Porque, por ejemplo, una persona que tiene, como el lenguaje de estos tiempos, tiene comorbilidades, es una personita que tiene su organismo ya afectado y su vitalidad
está por debajo. Es la razón por la que están recomendando que personitas que tengan otras enfermedades, otras afecciones en su cuerpo, pues deben cuidarse de manera más puntual, porque son muy susceptibles de adquirir la enfermedad del COVID y ser muy afectados por el COVID. ¿Por qué? Porque su vitalidad está bajita y no tiene cómo defenderse de los daños que genera el virus. ¿Por qué es importante conocer estas cosas, hermano? Porque la expresión de la plenitud de Cristo es mediante el diseño de un cuerpo. Es decir, no es un invento nuestro, es un diseño divino según el cual Dios escogió manifestar la plenitud de la deidad en el Hijo a través de un cuerpo. Esto es poderoso. Y definitivamente cuando vemos esta comparación, pues no estamos diciendo que es un asunto borroso, sino que por el contrario es un asunto muy puntual. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo humano tiene una cabeza, también la iglesia tiene una cabeza, porque en el diseño de Dios ella es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, pues su cabeza tiene que ser Cristo. Usted dirá, me parece muy obvio. Sí, en realidad parece muy obvio, pero quiero que miremos la gran relevancia que esto tiene. ¿Por qué? Sencillamente porque usted no puede poner la cabeza de una vaca a coordinar la vida orgánica que está en el cuerpo de una gallina. Díganle de lado, ni de riesgo. No, no se puede. Usted no va a poder trasplantar una cabeza y ponérsela a un cuerpo de gallina, porque para empezar hay un cruce de la ley de naturaleza. No coinciden. ¿Por qué? Porque la vaca es vivípara, y la gallina es ovípara. ¡Wow! Entonces, de otra manera, la vaca es cuadrúpeda y la gallina es bípeda. La vaca tiene pelo, la gallina tiene pluma, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted me está comprendiendo. Por eso es que quiero que mire la relevancia. Una iglesia que no tenga claro lo que es en Cristo, es imposible que Cristo sea su cabeza, gobernado por una cabeza, porque habría una inconsistencia. Seríamos como algo así, como una cabeza de búfalo insertada en un cuerpo de gallina. Una cosa muy extraña. Y esto lo digo porque en los recientes días estuvimos hablando de lo que era aquella cirugía, el quirófano, ¿se acuerda? El trasplante de corazón, donde Dios nos quitaba el corazón de piedra y nos trasplantaba un corazón que era del donante perfecto, el cual es Jesucristo. Claro, usted y yo concluimos que no estábamos hablando del músculo llamado el corazón de Jesús, el dibujito aquel. No, de lo que estábamos hablando era de la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Una mente, la mentalidad del Rey, que fue trasplantada a nuestro entendimiento. ¡Wow! Esto en la práctica quiere decir que esa mente fue puesta ¿dónde? Dentro de nuestra cabeza humana, en nuestro cerebro, que es el que procesa mentalidades. Por lo tanto, lo que hoy debemos profundizar y puntualizar es que lo que realmente hemos tenido es un trasplante de cabeza. Dile al del lado, wow, la Biblia dice corazón, pero en este músculo no hay entendimiento, sino aquí en la cabeza. Por lo tanto, lo que realmente tuvimos en el quirófano es un trasplante de cabeza. Y benditos de Dios los que lo entienden y viven esta verdad, porque es el diseño de Dios revelado en las Escrituras. Veamos entonces lo que hay en las Escrituras al respecto. En Efesios 1, versos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¡Wow! Lo que dicen estos versículos es que cuando Dios le entregó toda autoridad, dominio y potestad al Hijo Jesucristo, también lo puso
como cabeza de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Es decir, siendo la cabeza la que contiene la mente del rey, necesitaba un cuerpo para alcanzar su plenitud, expresarse y manifestarse para pleno cumplimiento del propósito eterno. También en Efesios 4, 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, quiere decir, todo el cuerpo es de Él, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué interesante, amado. Esto ya lo estamos comprendiendo de otra manera. Quiere decir que al igual que el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo está conformado por órganos y miembros, y tiene una cabeza que lo ordena, coordina y unifica. Escuche, en sustancia, esencia, naturaleza y propósito. Esto se va poniendo más interesante, y para que me entiendas hacia dónde nos dirigimos, voy a hacer la pregunta del millón. La pregunta es: si en un trasplante de cabeza, ¿es la cabeza la que recibe un cuerpo o es el cuerpo el que recibe una cabeza? ¡Qué interesante! Cuando vamos a lo biológico, pues en lo natural sabemos que el cuerpo no vive sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo, porque al ser una unidad orgánica se retroalimentan, se nutren mutuamente. Ahora, tendríamos que revisar esto en la verdad presente. Yo estoy convencido de que en la verdad presente, Cristo y su cuerpo, que es la iglesia, y que son de naturaleza divina, el asunto es diferente. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo, la cabeza, es espíritu vivificante. Por lo tanto, Él es el que le da vida a cada miembro de su cuerpo. ¡Qué interesante! De hecho, el apóstol Juan nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Por lo tanto, escúcheme esto: antes que la vida está Cristo. Antes que se manifestara la vida, se manifiesta Cristo, existe Cristo. Porque en Juan 1:4 dice claro que en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz. ¡Wow! Es decir, conocimiento. Es importante ver esto, iglesia, para que tú sepas de dónde es que sale la esencia y la forma correcta de nuestra vitalidad, para que no se pierda por circunstancias terrenales, y de dónde es que tú y yo nos manifestamos conforme al que nos creó. Ahora, escúchame, lo que estoy diciendo es que en Cristo estaba la vida. Quiere decir que antes que la vida existía Cristo, porque si no existiera Cristo, ¿dónde iba a estar la vida? En Cristo estaba la vida. Quiero que comprendamos eso. Ahora, y dice la palabra de Dios que entonces la vida era la luz, y esa luz no es solamente un resplandecer del sol, sino es la luz de Cristo, la luz de la verdad que disipa toda tinieblas y falta de conocimiento. Por lo tanto, déjame decírtelo, sin Cristo no hay vida, y sin vida no hay conocimiento de Cristo. ¡Wow! Por eso quiero que entiendas que esto no se trata de vida biológica, no es la vida biológica de este cuerpo. Esa es otra naturaleza. Este cuerpo tiene una naturaleza, pero la nueva creación tiene otra naturaleza. Por eso es importante comprender que en la vida biológica no operamos así, sino que la vida que Cristo nos ha dado es la vida Zoe, que trae a manifestación una nueva creación, una nueva criatura, un hombre nuevo, y que está conformado por muchos miembros, siendo la cabeza quien le da la vitalidad a todos. Escúchame a dónde voy. Por lo tanto, Cristo, la cabeza,
es la vida. Vive por sí mismo y en sí mismo, y no depende de nada para vivir. Pero en cambio, el cuerpo, la iglesia, no tiene vida ni vitalidad sin la cabeza. De manera que Cristo, la cabeza, tiene vida sin la iglesia. Pero en cambio la iglesia no tiene vida sin Cristo. Así que la respuesta está clara. Fue la cabeza a la que le fue dado un cuerpo. Es más, no es que tome un cuerpo, no. Es un cuerpo que fue creado en él para buenas obras, como ya lo conocemos en Efesios 2:10. Es decir, que es un cuerpo que él mismo creó en su forma de vida, en su naturaleza y esencia divina, para poderse manifestar con su buena obra. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, la iglesia, escúchame esto, la iglesia en su expresión terrenal es una medida exacta de Cristo. ¡Wow! No estoy diciendo plena, estoy diciendo exacta. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, la iglesia, en esta expresión que tenemos, es una medida exacta de Cristo que ha sido dispensada por Dios según su propósito y que representa y manifiesta lo que ella es en lo espiritual, celestial y divino a esta generación presente y hasta que vuelva. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Iglesia preciosa, hoy lo que realmente Cristo ve como iglesia, eso es una medida exacta. No es una medida que alguien puede inventar por el número de miembros que vayan a un lugar, o en este tiempo por el número de personas que se conectan a un Facebook Live. No se puede así, porque quien conoce la medida exacta de lo que la iglesia hoy es Cristo mismo, Dios mismo. Y para Dios, el que conoce su buena obra en el cuerpo y sabe perfectamente quiénes genuinamente son su iglesia, con ellos está dispensando la atención y su manifestación en la tierra a través de esa porción que Él la conoce bien y para Él es exacta y precisa. ¿Qué quiero decirle? Esta generación presente no conoce como iglesia estrictamente a lo que va a un culto, porque entonces en este tiempo no hay iglesia. No, lo que te quiero decir es que esta generación presente debe seguir siendo ministrada por la verdadera iglesia, porque el Cristo vivo está firme y a Él no lo detienen las circunstancias terrenales. Por lo tanto, Él le da la vitalidad a su cuerpo y le da la vitalidad a cada miembro para que continúe manifestando su gloria en la tierra. En otras palabras, tengo que decirte que entonces el impacto reformador que la iglesia puede producir en la tierra no responde a lo que la mente humana quiera explicar o exponer de ella, sino que corresponde a lo que el Espíritu Santo ha gestado en ella mediante el poder de la resurrección, es decir, manifestando la vida del resucitado. Ahora me estás entendiendo lo triste, complicado y lamentable que es un cuerpo de Cristo debilitado, porque muchas personas que no pueden ir a congregarse en un lugar de culto ahora han ido perdiendo la vitalidad del cuerpo, porque un cuerpo sin vitalidad para muy poco sirve cuando se trata de avanzar con un propósito tan poderoso como el del reino de Dios. Ahora, como ya dijimos, la iglesia es el cuerpo donde Cristo reunió a sus conocidos. Apenas hace 8 días que estuvimos diciendo eso. La iglesia es el cuerpo donde Dios reunió a sus conocidos, a los predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y como ellos, escuchan, como ellos debieron ser salvos para poder ingresar al cuerpo del Hijo, pues entonces la iglesia es el cuerpo de la salvación.
Wow. Cuando la gente quiere saber qué es salvación, va a tener que mirar a los miembros de ese cuerpo. Porque la iglesia no es un montón de gente aleluyera que grita que Dios salva. No, la iglesia es la expresión misma del cuerpo de la salvación. Ahora, y como los salvos resucitaron con Cristo, entonces la iglesia también es el cuerpo de la resurrección. Nadie conoce qué es la resurrección de Cristo si no puede ver la manifestación vital del cuerpo de Jesucristo. ¡Wow! Entonces, amados míos, en todo esto nos va quedando claro cómo es que la iglesia termina siendo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Por qué? Porque Él es quien le da la vitalidad y se ha hecho una unidad orgánica con la iglesia. Él le da la vitalidad y se ha hecho una unidad orgánica con ella. Y déjame decirte, esto es extraordinariamente reformador, porque ahora revisamos qué es lo que dice Juan 3:16. Usted lo recuerda, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¡Wow! ¿Qué quiere decir realmente? Que la máxima expresión del amor eterno de Dios por el mundo fue cuando el Hijo fue dado para que muriera como semilla. ¡Wow! Pero el acto consecuente de esa expresión de amor es que también el Hijo fue levantado por Dios en la resurrección para que entonces se manifestara en forma de iglesia. No sé si me estás comprendiendo, porque está conectado lo uno con la otra. ¿Qué quiero decir? Que el Hijo y la iglesia son en vitalidad orgánica una misma cosa. Por lo tanto, hoy, y bajo la circunstancia que sea, en todo tiempo de esta tierra, en todo tiempo, generación tras generación, lo que quiero decirte es que Dios continuará y continúa manifestando su amor al mundo. ¿Mediante qué? Mediante la expresión de la iglesia, sosteniéndonos vivos en Él. ¡Wow! Después de que nos sostiene vivo en Él, nos da vida biológica, nos sostiene como tabernáculo para que esa expresión continúe, porque sin el tabernáculo tampoco podríamos hacerlo y Dios lo sabe. Esto es maravilloso. No sé si tú puedes comprender lo que esta palabra nos está puntualizando. Lo que nos está diciendo en realidad es que tú y yo tenemos el privilegio de ser la expresión visible del amor de Dios por el mundo. ¡Wow! Que como cuerpo de Cristo, la iglesia, seguimos siendo quienes manifiestan la vida del Hijo. ¿Pero cómo? A través de la vitalidad del cuerpo. Porque la resurrección es la que le imprime vitalidad a todo el cuerpo del Señor. Ahora digamos juntos, necesitamos permanecer enfocados y conectados en la cabeza. Vamos. Necesitamos permanecer enfocados y conectados en la cabeza. Mire, hermano, si no podemos ver la vida del Hijo en la iglesia, entonces solo nos manifestaremos con las inconsistencias humanas de quienes la integran. Esto resulta ser bastante bochornoso y triste a la vez, porque algunas veces la gente conoce más el mover de la iglesia cristiana por las debilidades que le ven en expresión terrenal y humana. Pero en dado caso la responsabilidad es nuestra, amada iglesia. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que tenemos que aprender a ver la vida del Hijo en la iglesia. Si no la pudiéramos ver nosotros mismos, que se han abierto los ojos de nuestro entendimiento para hacerlo, ¿cómo esperamos que el mundo lo vea? Esa es la gran dificultad, iglesia. Por eso veamos lo que dice Colosenses 2, del 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Dígale al del lado, filosofía es cosa humana. Y huecas sutilezas, diga humano. Según las tradiciones de los hombres, diga humano.
conforme a los rudimentos del mundo, diga humano y mundano, y no según Cristo. Dice el apóstol, no, en otras palabras, no inventes qué es iglesia. No intentes con sabiduría humana explicarle a este planeta qué es la iglesia. No lo vas a lograr. Vas a estrellarte contra todos. Porque veamos entonces lo que dice el versículo 10. Dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está hablando, ¿a quién te sujetas? Porque tienes que saber a qué clase de autoridad te sujetas. Habrá personas que no encuentran la iglesia sencillamente porque ya no puede disfrutar de aquellos cultos, de aquella alabanza, de aquel cantante o de aquel ministro. Ya no encuentran la iglesia por ningún lado. Pero no, porque aquí está diciendo es que en él estamos completos. En Cristo nosotros estamos completos. Ahora, mira, ya lo hemos dicho y lo voy a repetir. La dirección de la iglesia no puede ser según las formas humanas, como cuando alguien quiere mostrar para explicar qué es lo que yo creo de ella. ¿Me hago entender? Yo puedo inventarme una forma y yo creo que la iglesia es así. Punto 1, punto 2, punto 3. Pero esa explicación ya dijimos que excluye la sobrenaturaleza que ella tiene y la vemos desde un punto meramente humano. La iglesia no puede ser según las ideas maravillosas de nadie. Tiene que ser según Cristo, la cabeza, porque es en él en quien ella tiene plenitud y en quien ella está completa. ¿Qué quiere decir? Hombre, sencillo, iglesia preciosa, que la iglesia en él es perfecta. ¿Por qué? Lo que la iglesia es en su esencia espiritual es que en Cristo es perfecta, plena, completa. Por lo tanto, en la congregación de los santos puede haber gente imperfecta, pero en la comunión celestial no. Voy a repetir eso, entiéndelo con claridad. En la congregación de los santos, cuando nos reunimos en cultos, puede haber gente imperfecta, pero en la comunión y congregación celestial no, porque esa es celestial y espiritual y ahí no hay imperfección. Quiero que me entiendas esa parte porque es clave. La iglesia entendida de su realidad y su sustancia en Cristo sabe que ella no solo es un espíritu vivificado, sino que también es, escúchame, un alma redimida cuya porción que esté perfeccionada por el espíritu de resurrección es la que opera como iglesia para manifestación terrenal. Esto es bien interesante. Lo que estoy diciendo es que lo visible de la verdadera iglesia en la tierra, escúchame, es la suma de la porción de alma perfeccionada en cada uno de los miembros, y aquella parte del alma que está apenas en proceso de regeneración aún es inoperante para manifestar la vitalidad del cuerpo. ¿Qué me estás diciendo, apóstol? Sí, que la inconsistencia almática sigue siendo el verdadero COVID que afecta la vitalidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando una persona se enreda almáticamente porque no va a culto, porque perdió de vista las buenas cantatas de alabanza y las buenas danzas, perdió de vista eso, entonces esta persona en realidad tiene una crisis almática y se constituye en un miembro con virus que está debilitando la vitalidad del cuerpo. Por eso es que el soroche y el patatús almático termina debilitando la operación del cuerpo. Esto es interesante. ¿Por qué? Mi amado hermano, porque el problema aquí es que desde esta verdad entendemos que el cuerpo de Cristo que está presente en la tierra hoy señala los límites de la manifestación de Dios en el plano natural. Voy a repetirte.
el problema de esto, que parece que fuera un decir coloquial del apóstol Félix, no, es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, usted y yo y todos los que amamos al Señor, que estamos presentes en la tierra hoy, señalamos los límites de la manifestación de Dios en el plano natural. ¿Por qué? Porque la expresión del hombre natural, cuando uno ve, por ejemplo, este chico que me está ayudando en este día, un ingeniero prodigioso, entendido, pues él, con todo el entendido que es, sabemos que todas sus grandes ideas de emprendimiento, metas y de acción que tenga ahí en su mente, se verán limitadas por todas las reales dificultades de su cuerpo. Cosas tan simples pero tan reales como el cansancio, como el hambre, la sed, la necesidad, la debilidad, la enfermedad del cuerpo humano. ¿Qué es lo que quiero decir? Que este señor, que este arquitecto, que usted, querido hermano, en la profesión que tenga, usted con todas esas ideas brillantes que tiene, usted con todos esos planes de emprendimiento poderosos que tiene, usted con todo y todo está limitado a las necesidades, debilidades y enfermedades de su cuerpo. Usted puede querer hacer el doble de lo que hace, pero el cuerpo no se lo permite. Hasta donde llegó el cansancio, hasta ahí fue su dinámica. No sé si me está comprendiendo. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Díganle al del lado, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Está comprendiendo el problema? El problema es que yo puedo tener un montón de ideas y quiero hacer esto y quiero hacer aquello, y no es sino que me dé un dolor en la espalda y diga yo, ay, hasta aquí llegué, mejor me voy a la camita. Hasta ahí llegó la idea, lo que estaba en la mente, lo que estaba en la cabeza, es poderoso, brillante, es de un gran alcance, pero no llegué ni hasta, sino hasta donde, ay, me dolió la espalda. No llegué sino hasta, ay, me dio hambre, paremos porque si no como me desmayo. Hasta ahí llegué, paremos porque estoy muerto de sueño. Y a mí hasta donde me llegó el sueño, hasta ahí llegué. Quiero que me entienda. La cabeza puede estar llena de grandes proyectos y grandes planes y grandes iniciativas, pero se frena. Eso llega hasta dónde? Hasta donde el cuerpo se lo permite. Es lo que quiero que me comprendas. Asimismo, la debilidad de los miembros del cuerpo de Cristo limita la buena obra de Dios. Golpea la vitalidad. Digan del lado, voy a necesitar que te sacudas de toda esa Rusia en que has caído, esa rutina de ser creyente de sofá, eso que te está limitando en aquello a lo que había sido levantado y donde Dios te había puesto. Quiero que el Señor confronte esa parte en ti y cambie la manera de pensar y te pongas al corte de la vitalidad del cuerpo. Porque así como nuestras ideas están limitadas para su ejecución por el alcance que tenga el cuerpo humano, así también la manifestación de la buena obra de Dios está limitada por la inconsistencia del alma no regenerada. Yo no le estoy diciendo que usted ahora que está en cualquier situación de salud no puede andar corriendo evangelizando. No me está entendiendo entonces. Estoy haciendo una comparación. Un ser humano tiene ideas brillantes, pero esas ideas solo pueden tener alcance hasta donde las limitaciones del cuerpo humano lo frenan. ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo? Al cuerpo de Cristo, a pesar de que la mente de Cristo le está mostrando el proyecto, le está mostrando la avanzada, le está mostrando la dinámica de su reino, la expansión, le está mostrando todo, se queda frenada es por la enfermedad del alma. Se va a ver enfrentada a la inconsistencia del alma no regenerada, y esto lo limita el querer de Dios, limita la buena obra, limita el mover de Dios. Wow, ahí es donde tú y yo debemos comprender de qué lado estamos frente a las cosas que estamos viviendo y que están limitando el desempeño del cuerpo humano para vencerlas, al fin de que no puedan detener al cuerpo de Cristo. Si tú te dejas ofuscar acá y tu cuerpo se debilita, que es la expresión, que hace parte de la expresión, entonces comienzas a limitar es el mover del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo se sujetó
a su cuerpo como cabeza. Acuérdate que fue Dios quien lo puso como cabeza. Y Él, sujeto al Padre, se sujetó a ese cuerpo que el Padre le dio. La pregunta ahora es si el cuerpo se quiere sujetar a la cabeza o se va a resistir a la instrucción y dirección que la cabeza le está dando para limitarle su manifestación. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros, debiendo ser colaboradores de Cristo, los que ahora se ponen a impedir, a limitar su manifestación? Por eso es que Pablo dice en Efesios 2:19 que algunos andaban no haciéndose de la cabeza, es decir, agarrándose, aferrándose en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¡Wow! La pregunta, Dios mío, ¿será que las circunstancias de este tiempo, que primero interactúan con nuestra porción de alma no regenerada, nos ha desalentado para permanecer aferrados a la cabeza? ¿Estamos permitiendo que nuestro enfoque ahora no sea la cabeza? ¿Será que estamos permitiendo que esa parte sin regenerar de nuestra alma siga interactuando con el mundo, debilitando la realidad de este reino? Esa es la pregunta. Quizás el soroche y el patatús de algunos responde a que han ido aflojando y ya no están aferrados firmemente a la cabeza. Pero en cambio, los que estemos asidos, agarrados, aferrados a la cabeza, perseveramos en la comunión y la congregación celestial. De ahí no nos saca nadie. Por eso la respuesta de vida terrenal es que permanecemos al frente de la edificación de los santos. El asunto es que lo hacemos es porque, a pesar de muchos que andan por ahí con su actitud de desánimo apagada y que intentan impactarnos para mal, nosotros nos hemos fortalecido por el espíritu de resurrección, que es el que vitaliza al cuerpo. Y si a mí me vitaliza el espíritu de resurrección, no hay ningún espíritu de creyente flojo que me desanime. No existe, sino que al contrario, me convierte en la oportunidad del desanimado. ¿Y quiénes serán entonces? La pregunta, queridos pastores que me están escuchando, pastores de este ministerio. ¿Y quiénes serán los que permanecen junto a nosotros? Pues sencillamente aquellos que nos escuchan. Y dijimos el domingo pasado que quienes nos escuchan son los conocidos por Dios. Ellos nos escuchan. ¿Y por qué? Porque los extraños no pueden oírnos. Y escúchame, ¿por qué será que los que nos escuchan pueden hacerlo? Sencillamente porque el mismo espíritu de resurrección que nos está dando impartición de vida a nosotros es el mismo que les está impartiendo vida a ellos, y es el mismo que les está enseñando con toda revelación esta poderosa verdad de la palabra. De manera que, mi querida iglesia, en esta mañana te dejo con esto: levántate, levántate, sacúdete de toda rutina de protocolos de seguridad de este tiempo, que son necesarias para proteger la seguridad del ser humano, pero nunca deberían tener la más mínima opción para debilitar al cuerpo de Cristo. Tienes que romper con eso, que el mundo no te imponga rutinas que te sacan de la vida de Cristo y que te dejan sin aferrarte. Más bien te digo en esta hora, levántate en el poder de esta palabra y aférrate a la vida de Cristo, la que Él te imparte, porque tú haces parte del verdadero cuerpo. No sigas pensando que porque no te congregas no eres cuerpo. No, tú eres parte del verdadero cuerpo, de la verdadera iglesia. Por lo tanto, es allí, en ese entendimiento, donde tendrás la vitalidad para que avancemos juntos en la tarea asignada. Asume tu trasplante personal. Ya dijimos que finalmente no fue un corazoncito de estos que están aquí bombeando sangre. Lo que fue un trasplante de cabeza. Entonces, ¿sabes qué? Asume tu trasplante personal. Deja de sujetarte a esa cabeza de la vieja creación. No, asume a Cristo como cabeza, porque Él
en la cabeza de la nueva creación, del nuevo hombre, la cabeza de la iglesia. Yo quiero que oremos juntos en esta hora. Bendito y soberano Dios, yo, fiel a la instrucción que has puesto en mi espíritu, me levanto en esta hora para derribar todo espíritu de desidia, todo espíritu de desánimo, toda rutina que ha venido a limitar el desempeño de la casa, que ha hecho que se desenfoquen los hijos, que dejen de estar firmes y asidos a la cabeza que es Cristo. En el nombre de Jesucristo yo me levanto en esta hora para derribar todo yugo humano, carnal, toda mentalidad de hombre, todo lo que ha venido a debilitar lo que el cuerpo de Cristo es. Yo declaro por el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu, que ahora mismo la iglesia, el cuerpo verdadero, el cuerpo entendido, se vitaliza con la vida de Cristo, con la vida que la cabeza le sabe dar a su cuerpo, que es la iglesia. En el nombre de Jesús yo te levanto en esta hora. Yo te pongo en las manos del glorioso Cristo y te digo, varón y mujer, joven, exponte a esta verdad con verdadero empeño, como quien quiere aferrarse a la vida que Cristo sabe dar. Acepta el trasplante personal de tu cabeza. No operes según las mentalidades y rutinas mundanas, ni ningún diseño de hombre que haya querido explicarnos qué es la iglesia. No, porque tú tienes la revelación misma de lo que la iglesia de Cristo es. En el nombre de Jesús declaro que te avivas, que te levantas, que te fortaleces y vuelves a ser la expresión gloriosa del cuerpo de Cristo en la tierra. Somos la gente que manifestará lo que Él es y cómo Él será conocido entre los terrenales. Te bendigo, amada iglesia, firme y avanzando en la causa eterna. Te veo muy pronto.